Bueno, estamos con nuestro próximo invitado. Es Jaime Barcelona. Jaime Barcelona, secretario general de ADICU, seccional San Juan, es docente de la Facultad de Filosofía, dicta la cátedra de Geografía Ambiental, es congresal de la CONADU, fue ayudante alumno en la facultad, fue consejero departamental alumno, consejero directivo, vicepresidente del Centro de Estudiantes 2 veces consecutivas. Bien. Jaime, bienvenido. Bienvenido, buen día, Jaime. Muy bien, ¿cómo están ustedes, chicos? Bien. Buen día. Bien, bien, gracias por la visita, Jaime. No. Siempre viene y nos trae buena noticia. Ahora está un poquito enojado porque no le arreglar el sueldo. ¿Qué pasa con el gobierno nacional que no les arregla el sueldo a los docentes universitarios? Y el gobierno nacional, para mí, con los docentes universitarios, tiene un trato de, ya lo he dicho otras veces, de tratar al docente universitario como un estatal común. Cuando no lo es, por dar un ejemplo, con las dispensas de pandemia, los estatales que tenían comorbilidad o mayores de cierta edad se quedaron en su casa, cobraron un aumento de sueldo y los docentes tuvimos que llevar la tarea virtual. E incluso en los preuniversitarios el docente tuvo que volver a dar clase antes, a trabajar las prácticas, nos tuvimos que hacer cargo de costos de internet y equipamiento para poder dar las clases. Y sin horario, Jaime. Y sin horario. Y en ese sentido, entonces, el gobierno, ¿qué hace? Arregla una pauta a la baja con un PCN y con ATE, y después nos impone la misma pauta salarial para todos. Y no se está dando cuenta de que es un sector distinto, que no somos estatales comunes, y bueno, entiendo que eso es algo que siempre nos tiene en permanente tensión. Claro. ¿Y en qué instancia están ahora? Y por dar un ejemplo, pasada el último acuerdo salarial que rechazó CONADU Histórica, porque dijimos que quedamos muy por debajo de la inflación real, viene después el aumento de Cristina Fernández en el Congreso, que fue por encima de lo que nos ofrecen, sí. Por arriba del 40%, y llaman a una reapertura paritaria. Y en eso nos adelantan a nosotros, reconocen que estamos equivocados, tuvimos que judicializar esa paritaria. Recordemos que tenemos 2 cautelares a favor contra el gobierno porque nos quieren dejar afuera por no firmar el acta paritaria de los fondos de capacitación. No firmar el acta paritaria, porque el acta la suscribimos, lo que no suscribimos fue el acuerdo salarial de un 34,5%, donde el último 9% se cobra en febrero del año próximo. El gobierno dice, sí, hemos quedado atrás, nos llama a una reunión esta semana y se limita a recibir propuestas. Y dice, miércoles o jueves recién hacemos una oferta, cuando ya en todos los sindicatos, que eso es lo que por ahí a uno lo pone medio incómodo, dice, ¿por qué la largan? Si ya todos los sindicatos le han reabierto la paritaria y están sobre el 45%. Sí. Podrían haber hecho una propuesta y un 35% a cobrar en septiembre, que es lo que se está discutiendo en todos lados para no quedar tan atrás de la inflación. Pero bueno, tiene esas cosas el gobierno que te convoca y te dice te recibo y listo. Claro, claro. ¿Y cómo se manejan ustedes con las otras universidades? ¿Están manejando el mismo nivel de molestia o hay algunas que están más proclives a arreglar? Mirá, la última paritaria que firmaron todas las federaciones, menos CONADU Histórica, sí, generó mucho ruido en las bases por abajo de todas las federaciones, menos la nuestra. Yo creo que el enojo del docente en general por esta situación, por este destrato, nosotros llevamos más o menos perdido en un poder real desde que asumió el gobierno actual casi un 22%. O sea, no lo hemos recuperado. Nosotros no nos reconoció la cláusula gatillo porque la había firmado el gobierno anterior. El año pasado con la pandemia quedamos muy atrás y este año nos quisieron imponer la pauta salarial de la realidad inflacionaria de la cabeza del ministro Guzmán, que el 28% estaba en él y en sus asesores, pero la realidad fue otra. Entonces hay mucho malestar con el gobierno nacional, en algunos sectores los docentes universitarios, otros no. Ellos parten de un análisis de que la universidad es un sector en el que el gobierno tiene banca. Pero yo noto que
van habiendo cambios en la gente por abajo. Con el gobierno El nacional humor va cambiando. el humor va cambiando. Entonces, si no vamos, no cumplen ellos con lo que están diciendo, que los salarios este año le van a ganar con la inflación, no sé qué va a pasar. Yo entiendo que el sector universitario, incluso independientemente de que yo voy a votar al frente todo, creo que va a castigar. Claudio. Yo le quería preguntar a Jaime, ¿ha habido cambio de autoridades en la universidad? Hubo primero elecciones, cambio de autoridades, un proceso traumático con idas y venidas. ¿Se ha sentado el gremio ya con la nueva autoridad? ¿Cómo y qué evaluación haces de todo lo que fue ese proceso? Primero, como todos en la universidad, contento porque se pudieron realizar las elecciones. Sí. Necesitábamos el proceso de normalización de la universidad, y una vez pasadas las elecciones, nosotros sí nos hemos reunido de manera informal y formal, pero no en paritarias, con el Bien. actual rector y con sus funcionarios para ver distintas temáticas, como por ejemplo la aplicación de las actas paritarias que habíamos firmado en marzo de este año para que los preuniversitarios vuelvan en ciertas condiciones a la presencialidad. Claro. Ayer se hizo, antes de ayer se hizo la primera reunión de Consejo Superior, y se eligieron los paritarios, así que nosotros ya sabemos que la semana que viene o la otra vamos a tener la reunión paritaria, que es la que nos permite seguir. Y bueno, hemos notado, por ahora estamos en un momento de un rector y un equipo que se está acomodando. Hay que tener en cuenta eso. Nosotros vamos a ser pacientes con esos términos, con esas cosas, y a su vez estamos en conversaciones, colaborando en lo que se puede y preparando, bueno, la primera reunión paritaria para continuar con la agenda que teníamos. Estamos con mucho diálogo, podemos decirlo. Pero ustedes en el gremio no solo se limitan a la cuestión paritaria, también trabajan en las facultades, con los decanatos, todo eso, ¿no? Sí, sí, ahora estamos en un proceso donde estamos empezando a enviar notas y a hablar con los distintos decanos. ¿Por qué? Porque hay muchos cargos en la universidad que son financiados con cargos de gestión. Ha habido cambios de gestión no solo a nivel rectorado, sino que en muchas facultades. Claro. Ha sido porque en muchos lugares no ha continuado los oficialismos. Claro. Entonces hay muchos docentes que se están quedando sin el financiamiento de cargo. Así que ahora en este momento estamos en esa situación de ver de dónde sale el presupuesto para financiar y que ningún docente pierda su cargo por un cargo por cambio de gestión. Eso te iba a preguntar, Jaime, ¿cómo está la universidad financieramente? ¿Presupuestos? ¿Hay plata para obras, para la gestión educativa? ¿Cómo están? Desde el punto de vista gremial, cómo lo ven ustedes? Nosotros vemos que hay un discurso de que hay plata, sabemos que hay fondos, pero no la vemos mucho. Yo particularmente tengo que decir que no he visto, y no es responsabilidad, es eso de las autoridades, del actual rector. Puede ser en conjunto del CIN, que no le piden al gobierno nacional, y después será de los diputados, que son los que aprueban el presupuesto para las universidades. No se contempla la realidad y lo que hace falta. En ese sentido, nosotros tenemos un problema presupuestario donde la mayor parte del presupuesto se ve en sueldos. Pero tenemos que decir que eso no es producto de que lo que aprueban en diputados, de lo que gestionan los rectores, eso es por la lucha gremial. Claro. Que son, ustedes como saben, son luchas duras generalmente los universitarios, y así todo somos de los sectores que menos pierden y tenemos una gran pérdida. Pero después yo entiendo que ahí el CIN y los rectores tienen que hacer una evaluación un poco, no sé si más seria o ser más contundentes en las negociaciones con el gobierno, claro, para gestionar el presupuesto que realmente necesitamos porque estamos en una universidad que se ha expandido mucho, que tiene muchas carreras, que está dando respuestas a las necesidades de la sociedad, pero el presupuesto universitario y los cargos docentes son prácticamente los mismos en dólares de los que estaban a la vuelta a la democracia. Entonces acá tiene que haber un financiamiento un poco más acorde a las necesidades,
porque por dar un ejemplo, se creó la Escuela de Ciencia de la Salud, Sí. que tenemos que pelear todos los universitarios para que eso sea la facultad de medicina. Está el proyecto. Está el proyecto. Eso Sí, sí, tiene sí. que ser... Sí, hacen falta los recursos. Por entonces, supuesto. claro, hay carreras nuevas en filosofía, en sociales, en arquitectura. ¿Y cómo se están resolviendo? Bueno, con las carreras que existían, se van extendiendo, extensiones, cargos, esto que lo otro, y no están llegando, y la estructura funcional de la universidad son las mismas secretarías, prácticamente habrá una o dos nuevas que creó Nassisi que cuando estábamos en lo anterior. Entonces hacen falta hasta más cargos de gestión, que muchas veces son financiados con cargos docentes. Entonces se jubila un docente y en vez de designar un docente, se van guardando para gestión. Claro. Entonces, pero eso es para mí, no es responsabilidad del rector actual que acaba de asumir, sino que es responsabilidad del cine en su conjunto, que no le pide al gobierno nacional, a este, ni al anterior, el presupuesto real que se necesita para funcionamiento. Jaime, lo último, por lo menos de mi parte, la pandemia. ¿Qué ven ustedes en materia de impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el ánimo, la fuerza o el avance de los alumnos, en las dos cosas? Para mí la pandemia ha mostrado dos caras. Una cara en la que ha mostrado la capacidad de resiliencia de los alumnos y los docentes para poder afrontar esa situación, y más allá de los primeros momentos que fueron muy duros, fue algo muy nuevo, un cambio muy abrupto, se pudo retomar la actividad, continuar, e incluso hay muchas cátedras que tienen más alumnos en el marco de la virtualidad que en el marco de la presencialidad, porque hay chicos que trabajan y están haciendo, a mí me ha pasado con la materia del cuatrimestre anterior, ahora tenemos la nueva, que pueden conectarse desde el trabajo y estar en la clase. Eso es algo que no se puede negar. Por eso es que nosotros decimos se tiene que hacer cargo el gobierno de los equipamientos para conexión y todo, porque lo estamos haciendo. Hay una resiliencia de parte de los alumnos. Sí, de los alumnos, los docentes. La resiliencia, recordemos, es la capacidad de superar las adversidades. Y hay otra parte de los alumnos que ha tenido que quedar afuera. ¿Por qué? Porque el Internet no es bueno en todos lados. Bien. Pero tengo que decir una cosa, se ha hecho mucho, sí, desde el gobierno provincial, no es lo mismo la situación, por lo menos lo que he visto yo en el tema de conexión, en marzo del año pasado a marzo de este año, se ha avanzado bastante. Lo que pasa es que el retraso es muy grande y antes era mucho más grande en conectividad. Claro, el retraso en conectividad, la infraestructura era muy grande. Y por otro lado, que eso, la resiliencia es lo positivo, y bueno, y lo negativo es que todo se hace a costa del esfuerzo de los docentes y de los alumnos, y que no se está haciendo la inversión necesaria, porque incluso ahora se habla de que viene una modalidad híbrida, hay carreras que se van a virtualizar, materias que se van a virtualizar. Esto nos trajo cambios que van a... Pero bueno, para poder sostener todo eso, nosotros entendemos que lo negativo es que no aparece el presupuesto para hacer frente a todas esas demandas, y se está haciendo con el esfuerzo de los cargos docentes, que no todos son exclusivos, que hay muchos cargos simples, que hay muchos cargos semi, que no son todos titulares, hay muchos cargos JTP. Entonces la pandemia terminó demostrando las miserias del sistema educativo, en el sentido de cómo trabaja un docente, con qué trabaja, y los alumnos que no pudieron acceder, porque si bien hay muchos que han podido conectarse, hay muchos que no han podido conectarse y temporalmente quedaron afuera, hay muchos que están volviendo, estamos en otra cuestión, pero bueno, tiene esas dos caras la pandemia, por lo menos en educación. Lo importante es aprender la lección y aplicar las soluciones. Sí. En todo caso, ¿no? Sí. Bueno. Una última sí, pregunta. ¿cómo no? La posibilidad de abrir carreras en los departamentos, que en algún momento se estuvo trabajando mucho, Valle Fértil, Hachal, Calingasta, ¿cómo lo ven desde el gremio? Es bueno, porque se está llevando la universidad hacia afuera. Lo que nosotros decimos,
tiene que haber un presupuesto para Bien, cargos volvemos genuinos. al tema Es económico. que- Tiene que haber para cargos genuinos y para conectividad. ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros que trabajan en los departamentos alejados, se les paga con contratos que existen, no cobran todos los meses o lo hacen con extensión de su cargo. Entonces, hay muchas cosas que son buenas, que son importantes. Entiendo que mucho financiamiento de eso, y el problema que tiene ese financiamiento que no es del gobierno nacional en su mayoría, lo pone el gobierno provincial y lo pone algunas empresas. Entonces, eso desnuda lo que yo decía recién de nuevo, que el gobierno nacional tiene que poner el presupuesto que hace falta en la universidad para garantizar la oferta. Hace mucho esfuerzo el gobierno, tenemos que hacer, si quiero, para ser sincero, mucho de lo que se hace en los departamentos alejados es por esfuerzo del gobierno provincial y de las empresas y no del gobierno nacional. Bien. Clarito como siempre. Clarito como siempre. Agradecemos, Jaime. Muchísimas gracias. De nada. Bien.